de la mañana, 3 de la... Yo estoy así, ¿no? Y en el día tomando café. Y en la noche pues sin poder dormir, y así es un ciclo sin fin. En fin, bueno, vamos a tener el día de hoy nuestra fabulosa y fabulantástica esperada cuarta sesión del taller de lógica para principiantes. En esta cuarta sesión vamos a trabajar el tema de los conectivos lógicos. Pensemos primero en esta distinción. Cuando hablamos de conectivos, estamos hablando o estaremos hablando de partículas cuya tarea va a ser relacionar a una proposición, en este caso con otra. ¿Sí? Los conectivos lógicos van a ser partículas que vamos a usar o que vamos a emplear para poder determinar el valor de verdad de ciertas expresiones, ciertas fórmulas o ciertas proposiciones atómicas o moleculares. Ojo, no exclusivamente moleculares, porque hay un conectivo lógico que no conecta en el sentido estricto de unir a dos elementos, pero sí modifica el valor o las interpretaciones que pueda llegar a tener una proposición simple, que es el conectivo monádico que conocemos como negación. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa van a ser los conectivos lógicos que nosotros vamos a identificar y con los que vamos a trabajar principalmente en la lógica proposicional, que es el lenguaje de orden cero, donde se trabaja con proposiciones, ¿no? Una proposición simple se abstrae en una variable proposicional, y cuando hay proposiciones compuestas o moleculares, proposiciones que se componen por dos o más proposiciones simples, vamos a emplear los conectivos diádicos. Entonces, los conectivos van a ser estos símbolos. ¿Por qué lo enfatizo mucho? Porque van a haber otras cosas, o hay otras cosas llamadas conectores. Estos conectores se emplean sobre todo en el lenguaje natural, o desde el lenguaje natural, en donde se, digamos, organizan o se clasifican a partir de la clase a la que pertenecen, la función que desarrollan y su expresión. Los conectores, estos conectores, que sí guardan una relación, pero que no se equivalen, y lo hago así con las 3 líneas de la equivalencia, no se equivalen a los conectivos lógicos. Hay conectores que se emplean para relacionar ideas, ya sea de forma causal, a manera de consecuencia, como contraste u oposición, como adversarios o adversativos, como adición, o, bueno, aditivos y de orden, ¿no? Entonces, donde nosotros nos vamos a centrar va a ser en los conectivos lógicos. Estos pequeños operadores que van a determinar el tipo de relación entre las proposiciones que estén conectadas a partir de él, y con ello también su valor semántico o sus interpretaciones. ¿Sí? Entonces, un poquito de la cuestión de la historia de la lógica, porque está la lógica aristotélica, que ya es nuestra lógica antigua, ya lo hemos visto en las clases incluso. A la lógica antigua pertenece la lógica estoica, la lógica medieval,
Avicena, Averroes, estos medievales que también trabajaron en torno a la lógica, bueno, lo hacían siguiendo la tradición aristotélica, centrada en esta lógica no formal. Ya la lógica formal, a partir de Russell, con el Principia Mathematica, de Frege, con su conceptografía, ¿no? La búsqueda de un lenguaje neutro, de una expresión que no contenga no contenga nada que comprometa la demostración, ningún elemento subjetivo, ninguna ambigüedad, nada de carácter emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues la lógica formal ya es la que presenta el trabajo con estas estructuras que no están situados, o estas estructuras no situadas en un tiempo y desde un contenido, ¿no? O referidas a un idioma en específico. Entonces, devenir histórico de la lógica ha generado, obviamente, el trabajo de distintos filósofos matemáticos, filósofos naturales, ya científicos, físicos, ¿no? Buscando contar con un modelo lógico que permita mejorar la forma en la que se construyen argumentos, se llevan a cabo en una consistencia propia. Recuerden, la consistencia va a estar relacionada con la noción de consecuencia lógica. Que sea consistente quiere decir que el argumento es válido. Que sea satisfacible, que haya satisfacibilidad, significa que en cualquiera de las interpretaciones, bueno, en las interpretaciones no hay contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al menos una de las interpretaciones tiene un valor de verdad verdadero. No nos vamos ahorita, en este momento, a involucrar en ello. A mí lo que me interesa es que ustedes ubiquen esta tablita, tabla comparativa de algunos símbolos lógicos o algunos simbolismos lógicos. Y ustedes van a ver, van a observar 3 columnas. La primera columna, la segunda columna y la tercera columna. La primera columna nos habla del cálculo de proposiciones, el cálculo proposicional o la lógica proposicional. Ojo, aquí el nombre o la etiqueta cálculo tiene que ver con la relación de la lógica con las matemáticas, no la reducción de la lógica a las matemáticas ni de las matemáticas a la lógica, ¿no? Sino que fueron filósofos o diagonal matemáticos quienes procuraron desarrollar una forma de o una manera de formalizar las expresiones naturales en estructuras sintácticas que permitieran a partir de ciertos principios y de ciertas reglas demostrar la consistencia, ¿sí? Que demostrar la consecuencia lógica entre una serie de premisas y la conclusión. ¿Y qué es una serie de premisas y la conclusión? Un argumento, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, iba a decir desde primer semestre, pero lo sabemos en primer semestre, aunque tengamos 7 para que se nos olvide, ¿no? Sí pasa, no se me preocupe. Ahora, está el cálculo proposicional o el cálculo de proposiciones o la lógica proposicional. Aquí está, digamos, el cálculo clásico, que sería más bien, este cálculo clásico, ojo, desde la perspectiva de las matemáticas, es teoría de conjuntos.
teoría de conjuntos. Y aquí estaría el cálculo cuantificacional, la lógica cuantificacional, que trabaja con el lenguaje de primer orden, o la lógica de predicados. ¿Sí? Vamos a ver cada una de las líneas a partir de las propuestas de notación. Pero desde ahorita, y para que no se me angustien en exceso o demasiado, les voy a ir anticipando. Por convención, por acuerdo mundial, todos los lógicos del mundo mundial se pusieron de acuerdo y dijeron, ante tanta propuesta de notación para la modelación del razonamiento, principalmente deductivo, vamos a trabajar o vamos a centrarnos en esto. El que vamos a emplear va a ser principalmente la notación que propone Hilbert y Ackermann en la versión de 1959. Tenemos a Bull, a Peano, la notación de Whitehead y Russell, me faltó aquí, a Hilbert y Ackermann en el 28, a Hilbert y Ackermann nuevamente en el 59, y a Hilbert y Ackermann en una edición para el habla o la lengua inglesa. Lukasiewski o Lukasiewski, bueno, algo así, ¿no? Bourbaki y Nickmon. Si ustedes observan, cada una de las columnas que integran, en este caso, al cálculo de proposiciones o al cálculo proposicional, vamos a tener la negación. Esto es lo que me gusta del italiano, que es por la raíz del latín, se parece mucho al español. Negación, conjunción, disyunción, implicación, o la condicional, y la o la doble implicación. Aquí están los conectivos lógicos y aquí está la notación propuesta por cada uno de estos filósofos matemáticos o lógicos. Paul está empleando una letra minúscula del alfabeto para representar a cada una de las proposiciones, y su notación es aritmética. Por en la conjunción, más en la disyunción, mayor que en la implicación, y el símbolo de igualdad para la doble implicación. Esta barrita arriba de la variable que representa la negación es una barrita que se emplea en ciertas expresiones matemáticas, algebraicas, si no mal recuerdo, que vuelven negativo al número. En lugar de poner la negación acá antes, se pone arriba. Esto se puede ver, por ejemplo, de manera más práctica, cuando se trabaja con diagramas de Venn y se representan
O incluso, por ejemplo, cuando trabajamos con circuitos lógicos y colocamos en la expresión formal de la fórmula del circuito, la expresión del pues la fórmula que representa el circuito, y si hay una negación, la negación se pone tal como está acá. Digamos que la notación de Boole o de Boole tendría cierta vigencia en el trabajo de los circuitos lógicos. Lo que hace Peano es emplear por su parte una notación similar a la notación empleada en teoría de conjuntos. Aquí, por ejemplo, esto es pertenencia, inclusión, identidad. Este es en teoría de conjuntos, complemento o complementación, intersección, unión. Aunque parezca lo mismo, la intersección no es lo mismo que la unión. Tienen relación o tendría relación la notación de teoría de conjuntos de la intersección, si ustedes se fijan en el operador, respecto a la conjunción, aunque no son totalmente equivalentes. Y aquí estaría la notación para la lógica cuantificacional. Se ve muy matemático el asunto, ¿verdad? Parece que es muy, muy matemático el asunto. Pero yo les quiero comentar algo para que no teman. La teoría de conjuntos, o agregando un poquito aquí, la teoría intuitiva de los conjuntos, su estudio, el saber precisamente sobre esto, nos puede abrir camino hacia dos vías, de manera introductoria también. La primera es, claro, como un recorrido por los principios fundamentales de las matemáticas, sí, pero por otro lado, y es al menos el que a mí me ha llamado y desde donde le he dado sentido a ese tema, en la construcción de conceptos. Pensemos, por ejemplo, aquí está A, ahí, es el concepto de papá, y la fórmula, pensando acá arriba, ¿no? Es, o la expresión es A, unión a A. Si el concepto de papá se une a otro concepto de papá, claro, cada concepto tiene su definición, y esta definición es su intencionalidad, es decir, sus notas constitutivas, ¿no? Si el papá es un individuo, varón, que tiene un hijo, y este concepto se une con otro concepto que es el mismo a papá, individuo, varón, que tiene un hijo, o al menos un hijo, la unión nos da como resultado no una relación homoparental, no, la unión. La unión de estos dos conceptos nos da como resultado el concepto de abuelo. El abuelo es un papá, es un individuo varón que tiene un hijo, individuo varón que tiene un hijo.
Ese sería como el resultado de esa unión, de la unión de esos dos conceptos. Distinto sería el de la intersección. Y lo que yo estoy tratando de plantear en este momento es que en efecto no es, hablar de lógica no es referirnos a lo obvio, ¿no? Es que es lógico, como si fuera algo que estamos señalando como obvio, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con la lógica, o al menos no la emplea cabalmente, ¿no? Lo obvio podría tener relación con la intuición, pero con un proceso debido de justificación, claro, ¿no? Lo que es importante, o lo que yo considero que es importante para ustedes, les repito, no que se vuelvan expertos o expertas en el ámbito de la lógica, sino que también en su momento, teniendo estas bases, teniendo estas tablas, ustedes puedan ver que la lógica tampoco lo abarca todo y que está en constante desarrollo, ¿sí? Y constante avance, y se están trabajando en ámbitos que no se habían considerado y que son necesarios, como por ejemplo estas lógicas no clásicas o las lógicas no deductivas o las lógicas para consistentes. Pero si se supone que la lógica busca demostrar la consistencia, ¿qué diablos es esta lógica para consistente? ¿No? O las lógicas no clásicas son las lógicas que no están, digamos, restringidas a los principios lógicos, principalmente los que propone Aristóteles: identidad, tercero excluso y no contradicción. Que Leibniz pone de razón suficiente. Esa es otra cuestión, ¿no? Y hay otros principios lógicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí la lógica cuantificacional nos habla de universales y de existenciales. Para los compas, ya sé que ya se dieron cuenta, particulares. Claro, dice existenciales porque, bueno, se desarrolla, sobre todo por los aportes de Leibniz, la lógica de predicados o cuantificacional, ¿sí? Pero estos cuantificadores universales y particulares nos llevan muy bien, así es, a la lógica antigua, la lógica aristotélica. Aristotélica. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? A la silogística. Bien, hasta aquí más o menos. Más menos que más. Vale, no se preocupen. Yo lo que quiero que vean es, sobre todo la lógica proposicional, los conectivos lógicos, no los conectores, no, conectivos, los conectivos lógicos que van a ser objeto de estudio de la lógica, no exclusivamente, pero sí, principalmente, y cómo estos son propuestos por distintos autores. ¿Por qué? Porque va a haber literatura donde ustedes encuentren un punto que va a representar la conjunción o una relación conjuntiva entre un primer conjunto o conjunto y un segundo conjunto. Y cuando ustedes encuentren esta, yo no me acuerdo cómo se llama esa piececita, pero es por ahí. Si alguien lo sabe, se lo agradezco. Siempre que digo, no sé cómo se llama esa piececita, arriba me dice cómo se llama, y le digo, no te esfuerces, amigo, no me lo voy a aprender el nombre. Ya me peleé con ese nombre y nunca me lo voy a aprender. Así que, bueno, si alguien se lo sabe, felicidades. O si ven es el que trabajamos más en clases, ¿verdad? Muy bien. Aquí está
la pirámide sin base o el triángulo sin base, etcétera, etcétera. En esta misma notación de Hilbert, vuelve a recuperar esta llavecita. O aquí. Y aquí es a donde yo quería llegar. Yo quiero que ustedes observen cómo Bull, Peano, Whitehead, Hilbert, Bourbaki o Bourbaki, Nibon, colocan el conectivo entre, porque está conectando a dos proposiciones. Colocan los conectivos independientemente de la notación entre dos proposiciones o dos variables. Pero Lukasiewski, otra vez con el aquí, tengo ese problema. No. Él lo coloca acá. La P de la variable y la N de la negación. Aquí tiene sentido, ¿no? Pero aquí la letra mayúscula representa la variable proposicional y las letras en minúscula a las proposiciones. Claro que hay un problemita, porque la K es la primera letra de la conjunción en el no me acuerdo cuál es el idioma de este cuarto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya está, digamos, en un contexto específico. Y la lógica formal no debe de representar ningún contexto específico. Se propone para que sea acontextual, para que sea atemporal, para que cualquier ser humano, en cualquier época y con conocimientos de lógica, claro, y en cualquier contexto y de cualquier idioma, pueda emplear las herramientas y poder demostrar, ¿no? Cierta deductibilidad o satisfacibilidad o consecuencia. Lo mismo pasa en la disyunción. Aquí está el conectivo, antes de las variables y antes de las variables y antes de las variables. Aquí no hay una propuesta de este autor, digo, ya no pongo su nombre porque nada más ando quedando mal yo solita. No hay propuesta en teoría de conjuntos para notación en teoría de conjuntos. Y respecto a la lógica de primer orden o la lógica cuantificacional, esta es la notación que propone, ¿no? Esta notación es un problema porque este sigma en mayúsculas, como este pi en mayúsculas, tienen ya un lugar en el estudio de las funciones. Y entonces se vuelve problemático. ¿Cuál es la notación que se emplea por lo regular? Ya sea así la X solita, pero digamos, estamos en la introducción. Por lo regular, cuando se habla de todos, es una A invertida. Todo X. Todo X. Algún es una E invertida. Bueno, una E al revés, más bien. Algún X. Todos los hombres. X representa a hombre. Por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales, etcétera, ¿no? E representa a hombre, a algún hombre. Estas son variables. Estas son variables, claro. En la lógica cuantificacional también hay constantes, como por ejemplo saber que estamos hablando de Sócrates. Ya no sería algún hombre, sabemos que es Sócrates, que nos referimos a Sócrates, ¿no? Entonces, Sócrates es mortal, sería MS. La M del predicado, por eso es lógica de predicados,
y S de Sócrates, ¿no? Que es el sujeto. Sócrates es mortal. Acá hay una relación y esto es una función. Ya. No se pierdan ahí. Ahorita voy a intentar ponerles un ejemplito para que ustedes puedan ver precisamente esa parte. ¿Qué notación nos interesa? Ahí. ¿Cuál es la notación que vamos a emplear por lo regular? La de Hilbert y Ackermann. Esta. ¿Hay otras notaciones? Sí. Y si cuando ustedes revisen alguna otra literatura sobre lógica y vean este tipo de notaciones, ustedes van a decir, ah, ok, ya. Aquí es una disyunción, ya, sí, ok. ¿No? Esta es una disyunción. Ah, bien, esta herradura, aunque aquí refiere a inclusión, o sea, sí hay una inclusión. Aquí en la lógica proposicional es la condicional, ¿no? Vamos, entonces, quedándonos con estas propuestas. Estas son, es otra recuperación de las notaciones. Y quedamos que vamos a trabajar, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, es que está en amarillo, no mira mi ojo. Cristo bendito, ¿qué dice? Ahí está. Rojo. Bien. Vamos a trabajar con la notación de Hilbert. Pero esta imagen yo se las puse por una razón. Si ustedes tienen sus materiales, la antología que tuvieron en primer semestre, ustedes van a encontrarse en algunas ocasiones con ejercicios o con sí, eh, con ejercicios como o gana el Cruz Azul o gana el América este encuentro. Ahí ya. O gana el Cruz Azul o gana el América este encuentro. Eso lo puse en el chat. ¿Por qué? Ay, ¿por qué pongo esta tablita, este cuadrito como referencia? Bueno, conocemos la conjunción, ¿sí? El triángulo sin base o la pirámide sin base. Muy bien. Ya hemos escuchado hablar, ya hemos visto, ya nos han presentado a la disyunción, que es un tipo de disyunción que se denomina inclusiva, que es un triángulo con la base superior hacia arriba, pero sin ella, o una B de vaca. Ya nos han presentado la condicional, que es esta flechita. Ojo, estoy con Hilbert, ¿no? Claro que aquí está Peano, ¿no? Y la bicondicional, que es esta flechita en ambas direcciones. Ya nos las han presentado. Esto ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar cuando yo me encuentre con este símbolo que va a representar una relación disyuntiva, pero de tipo exclusiva? O yo también lo he visto en literatura como excluyente. Y ahorita van a ver ustedes por qué es excluyente y por qué la anterior sería incluyente o inclusiva. Muy bien. Ustedes observan que iremos al cine o al teatro, pero no a ambos. Por lo general estas expresiones vienen o iremos al cine o iremos al teatro.
Lo quito esto tantito para este ejemplo. En el lenguaje natural, y yo quiero que esto lo vayan viendo ustedes, antes de borrar. En el lenguaje natural, sí, empleamos una expresión de este tipo. No sé, imagínense que ustedes están con sus amigos o parejas, ¿no? O sus familiares, y alguien pone esta proposición o expresa esta afirmación. ¿Iremos al cine o al teatro? Como está expresado en el lenguaje natural, primero se determinaría, bueno, tenemos que escoger a uno de ellos dos, porque físicamente es imposible. Perdón por el ruido de fondo, pero es que llegó la hora de las troquitas que pasan anunciando. A ver, espérenme tantito, no se vayan a ir. Ya, nada más se la pasan antojando pollo. Bueno, entonces aquí uno podría interpretar, y ese es el problema, la interpretación en este momento, ¿no? Hay una lógica analógica, pero bueno, en esta lógica deductiva, no debe de tener lugar. Pero pensemos, si yo afirmo iremos al cine o al teatro, significa que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, que tenemos que decidir por alguna de las dos. Aunque no lo dice la afirmación solamente expresa iremos al cine o al teatro. Otra forma de entender esta proposición o de intentar analizarla sería, bueno, pues podemos ir primero al teatro y luego vamos al cine, ¿no? Y de esa manera se cumplen los dos. Pero esto no lo deja tan clara la proposición misma o la afirmación misma. Entonces, si nosotros tomamos el primero de los casos, en donde es físicamente imposible estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, a menos que sea un teatro-cine o un cine-teatro, pensemos que la expresión está elaborada de esta manera. O iremos al cine o al teatro. Esta expresión estaría representando a una disyunción, pero de tipo exclusiva o excluyente, porque tiene dos conectivos disyuntivos. Y si la disyunción está representada por una B, si la disyunción se representa con una B, la doble disyunción estaría representada por dos Bs, por la W. Lo voy a hacer antes de empezar con las tablas de verdad, con la explicación, cómo se elaboran, y ya más detallado, lo vamos a usar así. P, W, Q. Este sería P, pero bueno. Pensemos P, Q. P, W, Q. Ok. Es una letra del alfabeto que estaría, digamos, como intentando confundir, pero pensemos que nos queda clara toda esta situación.
¿sí? Lo represento acá con la tablita de verdad, con la intención de que se vea el resultado a partir de cada uno de los casos o las interpretaciones. Recuerden que cada línea o cada fila es una interpretación, ¿sí? Si lo que se afirma es iremos al cine o iremos o al teatro, significa que esta condición que nos da la disyunción excluyente nos está marcando que tengo que elegir alguno de los dos, o este o este, ¿no? Cuando vas a la tienda y le dices a tu mamá, ¿me compras un refresco y unas papas? No. O refresco o papas, ¿no? Si vamos al cine, si es el caso que se va al cine, y también es el caso que se va al teatro, como es una disyunción excluyente, no puede deducirse verdad de la verdad de las proposiciones. Esa afirmación o esa proposición disyuntiva excluyente no puede ser verdadera. Si yo voy al cine, pero no voy al teatro, bueno, se cumplió uno de los dos y es verdadero. Si no voy al cine, pero es el caso que voy al teatro, se cumple uno de los dos y es verdadero. Si no voy al cine y no voy al teatro, bueno, no se cumplió ninguno. La proposición no resulta verdadera. Es decir, solamente en las interpretaciones en donde alguno de los dos disyuntos sea verdadero, el valor de verdad de esa proposición será verdadera. Y si ustedes se han dado cuenta, quienes han sufrido lógica conmigo, pasado o llevado lógica conmigo, perdón, se habrán dado cuenta que este conectivo no lo empleamos. ¿Y por qué? Por consenso. Del grupo, no. De los lógicos en el mundo, ¿sí? Hagamos ahora la tabla de verdad de... Ay, esto está al revés. Es que me puse a ver que escribo muy chueco. Hagamos ahora la tabla de verdad de la disyunción. Cristo bendito. Ven, yo les digo, y así escribo en el pizarrón, ¿eh? A ver otra vez. Inhalen. P o Q. P, Q. Ay, bueno, más o menos. Me quedó igual de feo, pero verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí nosotros, bueno, ya hemos visto los valores de verdad de la condición, de la disyunción. Y entonces, bueno, lo vamos a hacer aquí con verde. Lo vamos acá. Cuando en la disyunción solo es falso, en la disyunción iremos al cine o al teatro, solo es falso cuando no se cumple ninguna de las dos, que sería, digamos, como esta otra vía. ¿Iremos al cine o al teatro? Están sentados con sus parejas y de repente vamos al cine o a comprar hamburguesas. Y entonces alguna de las parejas, en este caso suelo ser yo, la más gorda, ¿y qué te parece si vamos al cine y después compramos hamburguesas, ¿no? Y convenzo, la verdad.
Entonces, ahí aplicación de la lógica práctica. Solamente cuando no es el caso de ninguna de las proposiciones, el conectivo resulta, el valor, perdón, de la proposición en esa interpretación, en la interpretación en la que no es el caso ninguna de las dos, es falso. Y aquí ya ustedes van a observar, claro, cómo los valores, vamos a ver los valores resultantes, BF y FBBF. Cómo estos valores en estas interpretaciones sí son equivalentes, pero en la primera interpretación no. Y aquí viene el problema. ¿Cómo podríamos determinar que se trata necesariamente de una disyunción excluyente si no hay significado de la proposición? Se los voy a poner de otra manera, aquí de este lado. La proposición P o Q, P, si la simbolización fuera literal, por eso es la cuestión de la traducción, o P o Q, para empezar, aquí habría un error sintáctico, porque no puede haber un conectivo diádico si no se encuentra entre dos variables proposicionales como esta. Entonces me lo traigo para acá, PWQ, ¿no? O BBQ. ¿Cómo sé que se diferencia la disyunción incluyente de la excluyente sin el contenido semántico que me lleve, bueno, semántico del significado, no de la interpretación en este sentido de verdadero o falso? Eso es lo interpretable de la lógica proposicional. Si yo no tengo que estar significando cada variable, no sé, pensemos, o vamos en coche o vamos en avión. O compro papitas o compro refresco. Claro, en el ejemplo de o vamos en coche o vamos en avión, sí nos lleva a identificar la disyunción excluyente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un viaje, pensamos que vamos a Cancún, no me gusta Cancún, a Acapulco tampoco, a la Riviera Maya. Pensemos que vamos a la Riviera Maya y alguien se afirma o vamos en coche o vamos en avión. No es una pregunta, es una afirmación. Piénsalo en términos de afirmación. No. Claro que no podemos ir en coche y en avión al mismo tiempo. O es uno o es otro, es excluyente, se entiende, pero se entiende desde el marco del lenguaje natural. Pero si hablamos, por ejemplo, compro papitas o refresco, a menos que solamente traiga 10 pesos y las papitas cuestan 10 pesos y el refresco 10 pesos, que no es el caso ya en estos momentos, ¿no? Ahí bien podría ser una disyunción incluyente o inclusiva, ¿no? Pero ¿cómo se determina? ¿Cómo se determina ya cuando estamos frente a la formalización? Porque al final de cuentas no hay equivalencia
en la primera interpretación. En el resto de interpretaciones son equivalentes, sí, pero en la primera no es equivalente. Pero perdemos más con esta interpretación. Perdemos un valor de verdad verdadero. Y ante la indeterminación, bueno, hay que aplicar la navaja de Occam, la más sencilla, ¿no? ¿Cuál? Pues que sea verdadero, que se cumpla cualquiera de los dos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hizo el consenso? Bueno, nos quedamos con la disyunción. Y nos va a valer un reverendo cacahuate si empieza con una O, porque la O no determina que sea excluyente. Y nos vamos a quedar con la disyunción y con estos valores de verdad. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Lo que he platicado hasta ahorita. Déjenme ver qué sigue. Ah, bueno. Ahora, el conectivo de la conjunción que representa a la I, la disyunción a la O, la condicional el sí entonces, sí, entonces, y la bicondicional sí y solo sí. Empleamos estas notaciones por lo regular. Y ahora tenemos nuevamente las notaciones. Este es Scholz, Peano, Russell. Esta tablita la agregué, bueno, esto ya lo hemos visto, no lo vamos a estar repitiendo, por la jerarquía entre operadores. Usa paréntesis, usa puntos, ni paréntesis ni puntos, la agrupación. Aquí está, por ejemplo, la notación de Russell, lo que ya conocemos, los operadores diádicos se escriben entre variables que enlazan, pero la negación va adelante o antes. Los operadores son signos especiales, no pueden ser letras, porque entonces se confundiría el lógico, ¿no? Y se usan puntos auxiliares o signos de agrupación para determinar la jerarquía entre los operadores. Ojo, esto es fundamental. Aquí está lo de la agrupación, ¿va? La jerarquía entre los operadores. ¿Cuál es el operador principal y cuáles son los operadores que se encuentran subordinados en esas fórmulas? Recordemos que estamos en la lógica proposicional. Hemos visto una tabla comparativa de algunos conectivos, de algunos símbolos lógicos, no todos son conectivos, porque aquí sí, la lógica proposicional trabaja con conectivos. La teoría de conjuntos con relaciones y la cuantificacional con funciones y también con relaciones, digo, se van entretejiendo, ¿sí? Vimos notaciones y ahora tenemos que hablar en lo que nos queda de tiempo, y este va a ser un poquito más pretendo yo, sí, práctico, para que podamos
participar y ya no sea tan cansado. Las notaciones a esta primera, lo voy a borrar acá y lo voy a escribir desde acá. Esta primera notación, ¿cómo se llama? Conjuntiva. Conjuntiva o conjunción. Muy bien. Esta segunda. Disyuntiva. Disyuntiva, muy bien. ¿Es incluyente o es excluyente? No importa, es irrelevante. Es irrelevante. Muy bien. Es irrelevante. Es las dos, incluyente, excluyente. Aquí ya no está esta distinción. La hubo. Y si en algún momento a alguien le sale con que hay excluyente, incluyente, bueno, ahorita por consenso es la misma, que serían las interpretaciones de la disyunción incluyente. Muy bien. Este siguiente conectivo, ¿cómo se llama? Condicional. Ah, muy bien. Excelente. Ya estamos del otro lado. Este otro. Biocondicional. Y condicional. Y estos conectivos que son primos, bueno, son hermanitos gemelos, pero... Negación. Negación. Uno salió torcidito y otro muy recto. Muy bien. Tenemos la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional y la negación. Ahora viene algo interesante. ¿Cómo vamos a encontrar en el lenguaje natural las partículas que nos indiquen que estamos ante una proposición cuyo conectivo principal es la conjunción? La I, muy bien. Pero, aunque, sin embargo, más. Y aquí me gusta mucho jugar con esto, porque si en algo, ustedes espero que ya si lo hacían, lo dejen de hacer a partir del día de hoy. Y si no lo hacían, no lo empiecen a hacer porque va a ser muy mal visto. Cuando se expresan en algún espacio, ya sea público, privado, verbal o escrito, y ponen algo o expresan algo como, pero más sin embargo. Pero más sin embargo, son 3 expresiones distintas que significan la I. Yo sé que lo han de, no ustedes, alguien más han de haber escuchado que expresa o que dice, pero más sin embargo, en mi opinión, ¿no? Y esta expresión, pero más sin embargo, es como si dijeran y, en mi opinión. Claro, eso no da fuerza a ningún argumento, todo lo contrario, y lo que hay que hacer es elegir alguna. Me quiero casar, pero también quiero seguir saliendo a tables, ¿no? Quiero hacer ejercicio. Y seguir tragando, no sé. ¿Sale? Entonces,
También ¿no? Etcétera. Y podemos ir encontrando más. Pensemos ahora en expresiones que nos indiquen que estamos ante una disyunción o ante una proposición compuesta que tiene como conectivo principal la disyunción. La O. La O. ¿Qué otro? La U, por si la otra proposición empieza con O. Ay, qué creativa soy. No, no soy creativa, lo estoy sacando de un libro, ¿eh? A menos que... Déjenme ver, porque por acá en el texto está la disyunción. En el texto, a menos que, pero no ambos. Esto es como más excluyente. A ver, disyunción 28. Pero no ambos, pero no los dos. Ambos, los dos. Esos son algunos, ¿no? Ahora, en la condicional. ¿Sí? Entonces, sí, entonces, implica solo sí. Ay, lo voy a poner acá porque a veces aparece así, como sí, y luego viene una coma. Si llueve, saco sombrilla. No está el entonces, y así lo podemos encontrar también en algunas ocasiones, ¿no? Si llueve, saco sombrilla. X si B. Es que aquí, por ejemplo, el orden puede estar al revés, pero la relación la determina, no, aquí sería BX, sí, Y, ¿no? Para que se entienda. Saco sombrilla si llueve, aunque al expresarlo, estoy poniendo primero el consecuente en esta condicional, también puede encontrarse así, ¿no? Es decir, esta expresión, si llueve, entonces saco sombrilla, es equivalente a la expresión, saco sombrilla si llueve, porque lo que se está determinando ahí es la relación de consecuencia entre el hecho de llover y el que yo saque una sombrilla, es decir, que sea, si es el caso que llueve, tendrá que ser el caso que yo saque sombrilla, para que, claro, sea verdadera la proposición, ¿no?
X es condición suficiente para Y. Y, uy, este está precioso, es condición necesaria para X. Es exactamente la misma relación. Si llueve, entonces saco sombrilla. X es llover. Que llueva es razón suficiente para que yo saque sombrilla. Claro, ojo, yo puedo sacar sombrilla, sobre todo aquí en Tuxtla-Lindo, sin que llueva porque el sol está fuerte, ¿no? Pero es razón o condición suficiente. En cambio, si saco sombrilla, si llueve, llover es necesario para que yo saque la sombrilla. Ya hay una relación distinta. Y esto lo vamos a estudiar cuando trabajemos con, a ver, déjenme ver, con la propiedad veritativa funcional, es la siguiente sesión, en las tablas de verdad, la tautología, la contingencia y la contradicción. Esto que acabo de decirles, se los voy a poner acá en el chat. Sí, entonces, gracias María, discúlpame, yo soy lenta para leer y luego acá en el chat me perdí en tu mirada, perdóname. Sí, entonces, mira, la vamos a poner, lo vamos a poner, ay, no, como un mousepad, estoy yo agarrándolo, no. Sí, entonces, ¿qué era? Sí, entonces, muy bien, ese ya está ahí, por lo tanto, en conclusión, se sigue que, etcétera. Ojo, porque por estos, sobre todo en estos, que sí son marcadores del conectivo, son más bien marcadores de la conclusión dentro de una forma argumental. Vamos, me voy a regresar a esta partecita, donde espero que quede un poquito, pensemos en la proposición, en estos ejemplos de si X, bien, bien, si X. En el caso número 1, lo estoy escribiendo ahí en el chatcito, en el caso número 1, si llueve, saco sombrilla. Y en el caso número 2, saco sombrilla, coma, si llueve. Así estaría expresándose en el lenguaje natural esta relación. Si X, Y, si X. Entonces, el ejemplo 1 me está marcando que X es razón suficiente para Y. Y el ejemplo 2 me dice que Y es razón necesaria para X.
Digamos que cuando me refiero a la razón suficiente, me refiero a que depende, bueno, razón suficiente no depende de la verdad de X, la verdad de Y. Es decir, si es el caso que llueve, tiene que ser el caso que saque sombrilla. Pero puede no llover y yo puedo sacar sombrilla porque hace mucho sol. En cambio, es razón necesaria porque depende de la verdad de Y, la verdad de X. Saco sombrilla si llueve. ¿Ya lo entendieron o le pongo, o sea, ya lo entendieron, no es porque no puedan entender, sino más bien ya me logré explicar en este es el conectivo más importante, no es el único, todos son importantes, todos tienen su lugar en mi corazón, pero este es el más importante precisamente porque en este conectivo se centra el estudio de la condicionalidad en la lógica, el estudio de la consecuencia lógica. Acuérdense que cuando tenemos la condicional, tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. El antecedente puede ser un conjunto de premisas y el consecuente, la conclusión. En la condicional, el antecedente puede ser una premisa y el consecuente, la conclusión. En el primer caso, puedo tener P, entonces Q, y P, por lo tanto Q. Y en el segundo caso, tener P, entonces Q. Aquí, esta condicional, este es un condicional asociado. Digamos, tiene la misma función de este condicional. ¿Y esto qué significa? Bueno, aquí está presente precisamente el principio de razón suficiente y está presente, pero por supuesto, como parte o como un tipo de razón suficiente, la idea de causalidad, ¿no? Ahí. El pluma. Acá está. Ok. Pensemos aquí, porque aquí el orden, también si altera el producto, pensemos en estos dos ejemplos. Si X, Y. X, coma, si Y.
Si llueve, saco sombrilla. Saco sombrilla si llueve. Entonces, en el primer caso, tenemos es un conectivo diádico, significa que hay dos variables proposicionales, llueve es una y sacar sombrilla es otra, ¿vale? P y Q. Si P, entonces Q. Si llueve, si es el caso que llueve, entonces es el caso que saco sombrilla. Puede ser el caso, claro, ¿no? Si llueve, puede no ser el caso que saco sombrilla. Si no es el caso que llueve, puede ser el caso que saque sombrilla. Y si no es el caso que llueva, puede no ser el caso que saque sombrilla. Si algo les queda un poco confuso, váyanme diciéndome o deténganme para que me regrese, ¿sale? Vamos entonces ahorita a analizar los valores de verdad en cada interpretación. Recordemos, el tipo de relación entre las proposiciones simples que determina el conectivo de la condicional es que debe de haber una relación de consecuencia entre el antecedente y el consecuente. ¿Sí? Siguiendo aquí, en relación al conectivo, el principio de razón suficiente, aquí lo tengo anotadito por si no lo tienen tan fresco. El principio de razón suficiente nos dice todo lo que existe es inteligible. Podemos llegar a conocerlo, ¿no? Todo lo que existe, voy a cortar este botoncito, todo lo que existe tiene una explicación o razón suficiente de su existencia y atributos. En este sentido, y aquí está el secreto, lo voy a poner acá abajo, toda causa es una explicación. Pero no toda explicación es causal. Eso ya son temas epistemológicos, pero nos sirve el principio de razón suficiente porque nos permite también distinguir que no es lo mismo explicación a causalidad. Toda causa es una explicación. El principio de razón suficiente eso sostiene, que todo tiene una explicación.
¿de acuerdo? Pero no toda causa es la explicación. Y eso es lo que se refleja precisamente en la condicional. Yo les puedo decir, apréndanse, es más, voy a citarles, acá está el texto de Mara Manzano o María Manzano, Lógica para principiantes. De hecho, no me estoy basando en esto en el taller, esto no es para principiantes ese libro, la verdad se los prometo. Pero dice, un enunciado condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Y así, donde ustedes busquen, les van a dar la definición de los conectivos. Pero esto no, al menos a mí no me satisface. ¿Por qué? Porque yo necesito comprender por qué. No qué, sino por qué. Porque es una situación muy problemática para mis estudiantes. Cuando yo les muestro los valores de verdad de la condicional, me dicen, ¿pero por qué? Bueno, meterme precisamente un poquito en los resquicios del principio de razón suficiente me deja ver esto, ¿sí? El principio de razón suficiente afirma que todo lo que existe es inteligible. Puede llegar a conocerse, ¿no? Todo lo que existe tiene una explicación o razón suficiente de su existencia y atributos. En este sentido, oye, ahí vamos a estar, Rox. Por cierto, hay un evento, les voy a dejar el link en el chat aquí de la clase. Hay un evento del colectivo Doxa. El día de hoy, eso es comercial, perdón. El día de hoy está el tema deidades, tema, de 7 a 9 de la noche. Son conferencias muy, muy interesantes, muy completas, tengo que decirlo. He aprendido muchísimo, muchísimo del colectivo Doxa. Y si ustedes tienen oportunidad, no duden en conectarse. Bueno, Roxy, me haces favor de rolar el link de la sesión de hoy, te lo agradecería muchísimo ahí aquí al chat de la sesión. Y también a las 6 de la tarde, una hora antes del evento del colectivo Doxa, está la presentación, es una charla sobre el cosmopolitismo y el derecho universal en la filosofía de Kant, que va a compartir el maestro Francisco Javier González Rivas en digamos, en torno a actividades que se denomina reflexiones a distancia, que coordina y organiza uno de sus compañeros de segundo semestre, José Juan Pérez, ¿no? Entonces, bueno, hay harto ¿Es hoy la del maestro para Rivas, divertirse. doctora? ¿Y es hoy o no? Sí, ¿no? ¿No es mañana? Que perdónenme, tienes toda la razón, gracias. Es mañana, es mañana. No, Ajá, pues no me es espanto porque mañana. yo ya tenía pensado ir. Yo dije, ¿qué pasó ahí? Velo. Y acá lo tengo, miren, sí, perdónenme, es mañana. Bueno, no lo vieron, pero acá está mi teléfono. Sí, es cierto. Esto lo voy a borrar de mi agenda hoy, lo había anotado hoy. Yo dije, voy a estar carrereada, pero va a estar divertido en la tarde. Pero bueno, así que, chicuelas y chicuelos, hay harto para divertirse, harto para entretenerse. Gracias por recordarme lo de Rivas, que es mañana, no es hoy, no se confundan como yo, sean mejores personas. Y lo de hoy sí es Doxa, ¿sale? Para que nos veamos ahí. Yo hoy voy a andar de metida porque yo, ¿no? Pero bueno, ahora sí regresémonos a esta parte de la condicional. Bueno, estamos aquí ya ante las interpretaciones, no el resultado, de la proposición condicional. P es el antecedente y Q sería el consecuente. ¿De acuerdo? Y en este sentido, pensando que tenemos de este lado, pensémoslo así, ¿no? Las causas y del lado derecho frente a ustedes, o sea, del lado izquierdo las causas y del lado derecho las
consecuencias o los efectos, tratemos de imaginarnos en el performance de esta proposición, ¿de acuerdo? Si llueve, si es el caso que llueve, entonces saco sombrilla. Al ser el caso que llueve y al ser el caso que saco sombrilla, el tipo de relación que determina la condicional es una relación de consecuencia, que al darse esto que al ser verdad que el antecedente, pues entonces necesariamente, ojo, necesariamente tiene que ser verdad el consecuente. Dicho en los términos del primer caso, si mis premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Verdadera, necesariamente verdadera. Si mi premisa, si mi antecedente es verdadero, mi consecuente necesariamente tiene que ser verdadero. Pensemos a este ejemplo, no sé, disculpen mis ejemplos, son bien bobos, pero en serio son bobos. Y no lo puedo evitar, ni lo quiero evitar. Si se me antoja un guarache de chicharrón prensado, entonces voy y me compro mi guarache de chicharrón prensado. Esa es mi afirmación. Si se me antoja un guarache de chicharrón prensado, entonces voy y me compro perdón por la expresión, son mis ejemplos, cuando ustedes pongan los suyos, ustedes ponen sus reglas. Voy y me compro mi guarache de chicharrón prensado. Hago un análisis estomacal y digo, es cierto, se me antoja mi guarache de chicharrón prensado. Es el caso que se me antoja mi guarache de chicharrón prensado. Por lo tanto, ahorita voy por mi guarache de chicharrón prensado. ¿Sí? Si mi antecedente es verdadero, mi consecuente necesariamente tiene que ser verdadero. En la segunda interpretación de si se me antoja un guarache de chicharrón prensado, es verdadero, si es el caso, pero no fui a comprarme mi guarache de chicharrón prensado, se me va a caer la hiel y el muchachito va a salir con cara de guarache de chicharrón prensado. Aquí se viola la condicionalidad, porque fue el caso que lloviera, pero no fue el caso que saqué la sombrilla. Charros. Charros, charros, charros. Aquí la proposición compuesta condicional es falsa. Esa es la interpretación de esas condiciones en la condicional, ¿no? Resulta falso. Y aquí es en donde viene el problema, porque aquí queda claro, ¿no? Ok, sí, se me antojó, me lo fui a comprar. Se me antojó, no me lo fui a comprar, bueno, ahí lo hallaré en mi salud. Pero ¿para qué me lo voy a comprar si no se me antoja? ¿Y por qué no me lo voy a comprar si no se me antoja? No violan la relación de condicionalidad. Porque el conectivo condicional o implicativo
obedece al principio de razón suficiente, no al principio de causalidad. ¿Qué significa esto? Significa que si no fue el caso que lloviera, aunque fuese el caso que saqué la sombrilla, bueno, esto es verdadero, claro. Esta interpretación es verdadera porque no se está violando la relación de necesidad entre la verdad antecedente con la necesaria verdad del consecuente. Todo lo que existe es inteligible, todo lo que existe tiene una explicación o una razón suficiente de su existencia y atributos. Dicho en otras palabras, toda causa es una explicación. Debe de haber una razón, pero no toda explicación es causal o es esa causa que se marcó. Es decir, que yo haya sacado la sombrilla pudo haber sido no por la lluvia, sino por el sol. Resulta que es irrelevante la causa. Claro, si se comprueba que la causa es verdadera, bueno, el efecto, o se comprueba que el antecedente es verdadero, se demuestra que el consecuente es verdadero, porque si no es verdadero es inválido. No puede ser falso, no puede ser no verdadero. ¿Sí? Aquí no se está violando la condicionalidad. ¿Por qué? Porque si no fue el caso que lloviera, pero fue el caso que sacara la sombrilla, bueno, lo que sucede es que esta explicación no satisface o no satisfizo la condicionalidad. ¿Qué se hace? Y se pone otra explicación. Pero debe de haber una explicación. No podemos andar en ausencia de explicaciones y pensar que es por generación espontánea o que los reptilianos o que los marcianitos. Esto dice la lógica, claro, ya cada uno puede tener su conjunto de creencias y adelante, ¿no? Pero esto es lo que nos dice la lógica y los principios que rigen la lógica clásica, ¿sí? Que es lo que estamos estudiando ahorita de manera introductoria. Si lo quieren, ¡puf! No, ahorita los debates están muy chidos y todo, pero primero lo primero, diría mi señor padre, ¿no? Lo mismo sucede con la última interpretación. No es el caso que llueve, no es el caso que saco la sombrilla, no se viola ninguna condicionalidad. El valor de esta interpretación es verdadero. Se viola solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo cuando hay una interpretación donde el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, el valor de verdad de esa condicional, de esa interpretación, de esa línea, va a ser falsa. Si mis premisas son verdaderas y mi consecuente es falso, el valor de verdad de este conectivo va a ser falso, porque no se cumplió con la relación de necesidad. Ahí está, precisamente explicándose, X es condición suficiente para Y. Y
es condición necesaria para X. Pensémoslo acá. Si es el caso que P, entonces es el caso que Q. Para que sea verdadero. Pero si no es el caso que P y es el caso que Q, F del antecedente, B del consecuente, F del antecedente, B del consecuente, también es verdadero. Pero si F es falso, bueno, aquí ya no porque ya es falso, ¿no? Esto no le da tanto caso, ¿no? Pero aquí está, ¿no? X, P, acá pensemos, P, es condición suficiente para Y. La verdad de P es condición suficiente para que con la verdad de Y, digo de Q, el valor de verdad sea verdadero. Y es suficiente porque si resulta que no es el caso que P, mientras sea el caso que B, sigue siendo verdadero. Bueno, o aunque no sea el caso, sigue siendo verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando Y, o se expresa que Y es condición necesaria para X? Si P es el caso, y también Q, bueno, en este caso, si Q es el caso y también P es el caso, el valor de verdad es verdadero. Pero si Q no es el caso y P es el caso, el valor de verdad es falso. Es decir, si P es verdadero, es necesario que Q, a ver. Y es condición necesaria para que X, la verdad de Y es condición necesaria para que la verdad de X se siga verdad. Pero ¿por qué? Porque si nos encontramos con Q falsa, de la verdad de P no se puede deducir verdad, porque aquí está. Ahí está la diferencia entre suficiencia y necesidad. ¿Quedó más o menos claro el asunto? Imagínense que estamos en un microscopio, estamos usando un microscopio, así, de estos que no manchan, y que si acercamos la imagen, la condicional nos estaría mostrando un antecedente y un consecuente. Y si alejamos la imagen, si alejamos la imagen, podemos estar viendo a una serie de premisas
de las cuales se sigue determinada conclusión. Pero estas imágenes que acercamos y que alejamos tienen como el conectivo principal la condicional, porque se está estableciendo una relación de consecuencia. Y lo que estudia la lógica clásica, la lógica deductiva, la lógica formal, es la consecuencia lógica. ¿Qué se estudia de la consecuencia lógica? Muchas cosas, pero principalmente que no viole ninguno de los principios, ninguno de estos axiomas que rigen la forma en la que es posible pensar de forma adecuada o argumentar de forma adecuada o con la que podemos estructurar nuestros razonamientos. Siempre la condicional, el tema de la condicional es un tema complicado y complicable, por supuesto, porque de ahí mana el estudio de la lógica formal, pero de ahí mana, perdón, pero puede prescindirse la explicación y únicamente dar datos para un trabajo de memorización. Y yo creo que eso es lo más peligroso en nuestro ámbito y para las humanidades, ¿no? Porque yo no tengo buena memoria, por eso es peligroso. Si yo tuviera buena memoria, diría, lo memoricemos todo. No es así. Entonces, ¿qué importa, no? Lo importante es comprender, ¿no? Y comprender por qué. ¿Por qué en la condicional? ¿Por qué la condicional es tan importante para la lógica? Bueno, porque está representando precisamente la relación de consecuencia entre las premisas y la conclusión, entre el antecedente y el consecuente, ¿sí? Porque está representando el principio de razón suficiente y además deja ver que siguiendo el principio de razón suficiente que dice que todo tiene una explicación, el que la causa asignada de este hecho no lo sea, eso no significa que deje de tener una explicación, sino que esa causa con la que se relacionó a determinado efecto, pensemos, las nubes negras causan lluvia, causa la nube negra, efecto la lluvia, ¿no? Eso es una hipótesis. Vamos a contrastar y vemos que, imagínenlo, ¿no? Yo no soy meteoróloga, ni futbolista, ni nada de esas cosas, ¿no? Pensemos que entonces, cuando yo esté haciendo investigaciones empíricas o en mi laboratorio y creo lluvia en un Petril, y digo Petril porque así se llamaba una compañera en la prepa y así me aprendí el nombre de ese aparatito. De lo demás de biología no me pregunten, pero Petril es una cosita donde se ponen cosas, ¿no? Sí. Entonces, ok, ahí yo veo en mi laboratorio que causó lluvia en un Petril y digo, ay, no hay una nube negra. Ah, entonces no va a haber lluvia, no. El problema es que mi hipótesis o lo que yo identifiqué o lo que yo designé como la causa no lo es. Ok, la quito. No es, pero con eso no desaparece el hecho o el fenómeno, ¿no? Sino que tengo que buscar otra hipótesis, ¿no? Tengo que buscar una explicación. Y al buscar la explicación está la hipótesis, la generación de hipótesis. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, el conocer estos temas en el ámbito de la ciencia. Por eso se relaciona la lógica, la filosofía de la ciencia, la metodología. Ya sé, son temas que suelen ser aburridos por la forma en la que nos enseñaron o nos introdujeron a ellos, pero podemos nosotros mejorar esa experiencia a otros o con otros a partir de cómo comprendamos nosotros el tema para transmitir precisamente esa comprensión y hacer que otros también la comprendan, no que la memoricen como algo que a fuerzas tiene que ser así calzado, no. Ay, después de este brevario cultural, perdón. Ya vamos a cerrar. Está la condicional. Sí y solo sí. ¿Cuándo? Y solo cuándo. Por lo regular. ¿Sale?
Y está, es condición, suficiente. No, necesaria, no, eso es otro. Sí. Sí, solo sí, cuando y solo cuando, por lo regular son esos, ¿no? Y la negación, bueno, nosotros la vamos a encontrar como no, nunca, no es el caso. Ay, bueno, perdón. Jamás, jamás. Ay, ya, es que yo estoy apachurrando un montón acá, ¿eh? Jamás, nunca, no es verdad que, no es cierto que. Y respecto a las agrupaciones, bueno, comenzamos con paréntesis, corchetes y llaves. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos y estos son los valores de verdad de los conectivos. Si es verdadero, su negación es su opuesto, quiere decir que es falso. Cuando ambos conjuntos son verdaderos, el valor de verdad del conectivo en la conjunción es verdadero. Cuando no, pues no. Y en la disyunción, solo cuando ambos disyuntos son falsos, el valor de verdad es falso. En todos los demás casos, el valor de verdad es verdadero. Esto no le digan a nadie, viene en el examen de la cuarta unidad para los de primer semestre. Condicional, solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Las demás interpretaciones son verdaderas. Y en la bicondicional, bueno, habla de equivalencia, es decir, tiene que tener valores equivalentes, es decir, iguales. Solamente siguiendo estas condiciones, el valor de verdad de la proposición condicional es verdadera. En los otros casos sería falsa. Y luego habrían unos de estos y ya terminamos por el día de hoy. ¿Qué les pareció? Fine. Very good. Ay, casi me ahogo con mi baba. ¿Cómo lo ven, jóvenes? ¿Se entendió un poco? Hay que repasar en la siguiente sesión. Avancemos, por favor, porque si no nos vamos a hacer viejitos. ¿Cómo ven? Ay, casi me lo he hecho. Sí, profe, sí se entendió. Sí, se entendió un poquito más. Ah, perfecto. Muchas gracias, Ana Belén. Voy a dejar de grabar. A lo mejor por eso están tímidos.